siguiente programa es para todos. Televidentes, un cordial saludo y bienvenidos a una nueva entrega de Signos Vitales, el espacio de salud que tenemos desde la televisión de los andinos. Hoy vamos a hablar del cáncer de próstata, uno de los cánceres más frecuentes y que evolucionan de forma más lenta. Para eso estamos en compañía del urólogo Francisco Luis Caro Zapata, quien lleva varios años de experiencia en este campo. Bienvenido, doctor, al set de Signos Vitales. Muchas gracias por la invitación, gracias al municipio de Andes por darnos la oportunidad de estar en este espacio. Comencemos entonces hablando, doctor, un poquitico de qué es la próstata y cuál es la función de ella. La próstata es una glándula que se encuentra, que es propia de los hombres, ¿cierto? Hace parte del aparato reproductor masculino, y esta glándula se encuentra entre la uretra, que sería como el conducto urinario, y la vejiga, ¿sí? Y tiene varias funciones. Una función reproductiva, entonces la próstata se encarga de producir gran parte del volumen del semen, ¿sí? Y el medio óptimo para que los espermatozoides, que finalmente son los que participan en la reproducción, lleguen, digamos, en las mejores condiciones a hacer su función, pues. Y tiene también funciones con respecto a prevenir infecciones urinarias, ¿cierto? Todos los hombres obviamente tenemos próstata. Cuando llegamos más o menos 40, 45 años, se dice que empezamos a presentar como un agrandamiento como tal de la próstata. Esto no se produce en todos los hombres, sin embargo, a medida en que avanzan los años, pues la próstata, digamos, también aumenta su tamaño, y es por eso que las patologías que afectan a la próstata se dan en edades avanzadas. Listo. Doctor, ¿cómo podemos explicarle a la comunidad qué es el cáncer de próstata y cómo se puede empezar a originar en el cuerpo? Como todos los cánceres o las enfermedades malignas que afectan a los órganos, el cáncer de la próstata es una anomalía en la reproducción, digamos, celular de las glándulas de la próstata, y esta se origina por, digamos, hay varias teorías, ¿sí? Pero no se sabe bien su origen. Sí se conocen bien los factores de riesgo por los cuales se da esta enfermedad, y estos son más relacionados con los factores genéticos, si así se puede decir, y de raza. Quisiera ahondar un poquitico ahí, doctor, explicar mejor de cuáles son esos factores genéticos, hormonales y ambientales que también como que lo pueden predisponer para que sea más probable que desencadene un cáncer de próstata. Bueno, dentro de los factores de riesgo está, digamos, el componente genético, ¿cierto? Quiere decir el componente de esa información que nos transmiten a nosotros nuestros padres, nuestros familiares, ¿cierto? Entonces ese es como el factor de riesgo principal, es decir, si yo tengo un papá o un hermano o varios tíos que han desarrollado la enfermedad, es probable y es más que yo tenga una predisposición mayor a desarrollar un cáncer de próstata con respecto a los que no lo tienen, ¿cierto? Y otro de los factores de riesgo es la raza, ¿sí? Los hombres de raza negra están más predispuestos a desarrollar la enfermedad. ¿Hay de pronto cierta edad en la que sea más frecuente que se empiece a desarrollar o al menos a detectar el cáncer de próstata? Pues digamos, como decíamos ahorita, el cáncer de próstata se desarrolla a edades avanzadas, ¿cierto?
Y entre mayor sea la edad, pues hay mayor predisposición a presentar esta enfermedad, ¿sí? Se dice que es una enfermedad de hombres mayores de 50 años. De hecho, las recomendaciones en cuanto a la prevención van dirigidas a esta población, a hombres mayores de 50 años u hombres mayores de 45 años con algunos de estos factores de riesgo. ¿Cómo comienza a manifestarse este cáncer? Digamos que lo difícil de esta enfermedad es que es una enfermedad, por así decirla, silenciosa. Entonces, de ahí que nuestro mayor esfuerzo vaya dirigido a la búsqueda activa y a la tamización y a que los hombres activamente busquemos la evaluación, ¿cierto? Porque normalmente no se desarrollan síntomas. En la próstata, como en cualquier órgano, nos pueden dar varias enfermedades. Una de ellas es una enfermedad benigna de la próstata, ¿cierto? Nosotros llamamos hiperplasia prostática benigna. Y la hiperplasia prostática benigna sí desarrolla síntomas, ¿cierto? Entonces, dificultad para la micción, tener que pujar, quedar incompleto durante el vaciamiento. Esos son síntomas más, digamos, relacionados con la enfermedad benigna. Y la enfermedad maligna no produce ningún síntoma. Muchos de los hombres consultan por síntomas, digamos, asustados, pensando que están desarrollando una enfermedad maligna, pero no. Es todo lo contrario, paradójicamente. Exactamente, la enfermedad benigna, que no siempre es benigna, desarrolla síntomas, y la enfermedad maligna es asintomática, ¿sí? Entonces, de ahí que nosotros la tengamos que buscar con examen de sangre y con la evaluación del tacto rectal. Conclusión, hay que estarse haciendo chequeos constantemente. Sí. Ya cuando uno pasa los 50, sabe que tiene que estar ahí muy pendiente de la próstata. Sí. Es muy fácil que se propague este tipo de cáncer por lo silencioso que es de pronto. Sí, entonces digamos que, bueno, afortunadamente nuestra población ha ido cambiando, ¿cierto? Pero digamos por cuestiones de machismo, de cultura, ¿cierto? La mayoría de nuestros hombres, sobre todo pues papás, abuelos, no les gustaba consultar al urólogo, ¿cierto? Pero se ha ido despertando un interés de los hombres de cuidarse, de tener autocuidado, y es ahí la clave de encontrar esa enfermedad tempranamente, y de ahí poder hacer un adecuado tratamiento, un tratamiento adecuado, y evitar que esta pues como que se extienda, o lo que nosotros llamamos metástasis, a otros órganos, ¿cierto? Que estemos como a tiempo de hacer un tratamiento adecuado. Vamos a una primera tanda institucional en Signos Vitales y ya regresamos para continuar hablando de cáncer de próstata. Televidentes, los invito a que nos tomemos un tinto todos los martes a las 7 de la noche, donde tocaremos diferentes temas de interés para la comunidad con personajes muy especiales. ¿Sabías que el primer manual de funciones para nuestros empleados fue establecida el 24 de junio de 1995? Para ese momento teníamos los cargos de administrador, secretario, secretaria, técnico, auxiliar de programación y auxiliar administrativo. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes a UPAN TV. En Archivo es un espacio para recordar momentos y personajes que han quedado grabados en las cámaras de la televisión de los andinos y que en este momento tenemos guardada en la videoteca. No se lo pierda todos los lunes.
Gracias por continuar en Signos Vitales. Hoy estamos hablando del cáncer de próstata. Antes de la pausa hablábamos de esa propagación del cáncer y pues también sería aquí chévere hablar de qué tan común es que el cáncer de próstata pues haga metástasis a otros órganos del cuerpo. Digamos que uno pudiera decir que más o menos el 10% de todas las enfermedades de los cánceres de próstata diagnosticados se diagnostican en una etapa, digamos, metastásica, ¿sí? Entonces, estos pacientes, pues obviamente están en una etapa avanzada de la enfermedad y si bien hay muchos tratamientos y los tratamientos, digamos, actuales y la investigación actual va dirigida a estos pacientes, no se les puede ofrecer un tratamiento, pues lastimosamente, con intención curativa. Bueno, hay un mito que tienen pues varias personas que es algo común y se dice que por un lado los agentes infecciosos transmitidos por vía sexual pues pueden causar cáncer de próstata, mientras que otros dicen todo lo contrario y es precisamente como esa represión de la actividad sexual. ¿Por qué lado inclinarse? ¿Qué tan cierto es esto? No, como lo hablábamos ahora, digamos que los factores de riesgo conocidos para cáncer de próstata son raza negra, pues pacientes de raza negra y pacientes con historia familiar de cáncer de próstata. O sea, estos dos son falsos, al menos no son digamos comprobados. que estos, como bien lo dijiste, son mitos, se han desprendido de algunas investigaciones que tratan de dar una explicación a la etiología que hablábamos del cáncer de próstata. Sin embargo, realmente no es una información verídica y comprobada, entonces son mitos, pues no hay ninguna, si bien hay algunos agentes infecciosos, virus, bacterias que están relacionados con algunas enfermedades malignas, en el cáncer de próstata no se da esto. Bueno, en este programa, doctor, nos interesa mucho también apostarle a la prevención de las enfermedades, por eso tratamos de la mano de un profesional pues de abordar esas temáticas que son importantes y que la comunidad pues debe conocer. Lamentablemente el cáncer de próstata es muy silencioso, como ya lo mencionamos, avanza de forma lenta y pues digamos que la persona no logra percatarse cuando está padeciendo, al menos en un inicio, el cáncer de próstata. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata? Porque sobre eso también hay como varios mitos. Bueno, entonces como dijimos también, el eje principal de esto es el autocuidado. Es yo como paciente voy y busco la tamización, pues les llamamos nosotros a esta búsqueda activa de la enfermedad del cáncer de próstata. Mayores de 50 años es la recomendación si yo no tengo factores de riesgo, o mayores de 45 años si yo sí tengo factores de riesgo. El enfoque inicial de nosotros o el médico general, ¿cierto? Es importante también aclarar que no es una enfermedad que solamente diagnosticamos los urólogos, ¿cierto? Está al alcance de todos los pacientes la consulta con el médico general y de ahí la importancia de que, digamos, uno acceda fácilmente a este tipo de examen, ¿cierto? Entonces, lo principal es, entonces lo primero que es la consulta del paciente, realizar un antígeno específico de próstata. El antígeno específico de próstata es un examen que como su nombre lo indica, es una proteína específica de la próstata, y es bueno aclarar que no es una proteína que es solamente del cáncer, no, es una proteína que es específica del órgano, más no específica de una enfermedad. Entonces hay muchas cosas que lo pueden elevar falsamente, una infección, se dice que hasta una eyaculación puede generar un aumento, digamos, leve del antígeno de próstata. Entonces es importante que cuando nos salga un antígeno elevado, pues no estresarnos, pero sí consultar, ¿sí? Y ya es trabajo pues del médico general o del urólogo hacer el resto del estudio. De ahí entonces pasamos a hacer el tacto rectal, ¿cierto? Que es normalmente a lo que los pacientes le tienen más como pereza, pero es muy importante, y ya dependiendo del nivel del antígeno y la evaluación dígito rectal, entonces nosotros pasamos a hacer otros exámenes.
sea una biopsia de próstata, ¿cierto? Que a esta sí nos confirma el diagnóstico de cáncer de próstata, o digamos que los estudios últimamente van encaminados a cómo encontrar o evitar hacer biopsias de próstata, pues porque igual las biopsias de próstata son procedimientos invasivos que tienen complicaciones. Entonces, una muy buena opción ahora es realizarse resonancias magnéticas de la próstata. Obviamente tienen indicaciones muy específicas, no a todos los hombres les hacemos resonancia, pero más o menos eso es como lo que hacemos para el diagnóstico. ¿Cuáles podrían aplicar entonces para esa resonancia que usted menciona, doctor? Digamos que los pacientes que están como en unos niveles de antígeno que no están muy altos, ¿cierto? Ni tan bajitos, esos pacientes que no estamos seguros previo a hacerle una biopsia que si tenga un cáncer de próstata, esos pacientes se benefician de hacerle una resonancia. Bueno, doctor, lo invito para que conozcamos una de nuestras secciones. Aquí los televidentes mandan sus preguntas o inquietudes acerca del tema. Para esta emisión tenemos una pregunta y la vamos a conocer en Consulta Rápida. Uno escucha muy a menudo que orinar sentado ayuda a prevenir el cáncer de próstata. ¿Qué tan cierto es esto? No, digamos que es muy importante la pregunta del televidente porque realmente muchos pacientes llegan con esta duda a la consulta, ¿cierto? Como dijimos, al respecto hay muchos mitos y este es uno de estos. Pues digamos que no modifica en nada desarrollar o no cáncer de próstata con orinar de pie o orinar sentado. Y tampoco que una vez diagnosticado el paciente con cáncer de próstata, pues lo podrá ir mitigando con este método. O sea, no funciona para ninguno de los casos. No, para ninguno de los casos, pues digamos que acá también las recomendaciones con respecto a cada tratamiento, digamos, son específicos de cada paciente. Nos vamos a ir precisamente, doctora, a esa parte de los tratamientos, de los procedimientos para reducir o extraer el cáncer de próstata, y los que se conocen principalmente pues son la terapia hormonal, la radioterapia y la cirugía. ¿En qué consiste cada uno y de pronto tienen que ver como con el grado el nivel o qué tan avanzado es el cáncer de próstata en el hombre? Sí, cuando la etapa de la enfermedad en la cual hacemos el diagnóstico es una etapa temprana, ¿sí? Nosotros digamos que optamos por un tratamiento con intención curativa. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos al paciente la opción, obviamente, de que él quede curado de la enfermedad después del tratamiento que elija, ¿cierto? Para esta etapa inicial tenemos cirugía, que se llama prostatectomía radical, ¿cierto? Digamos que más de manejo de nosotros, y la radioterapia, ¿sí? Esas son como las dos opciones con intención de curar al paciente. Ambas son igual de buenas, ambas tienen la misma efectividad, sin embargo cada una tiene sus pros y sus contras y depende de cada paciente, pues digamos de las características específicas de cada paciente. Mencionemos de pronto esos efectos secundarios que serían normales también luego de estos procedimientos. Después de la cirugía, por ejemplo, de los efectos que más afectan la calidad de vida de los pacientes es la incontinencia, es decir, que uno obtenga pérdidas urinarias involuntarias, que uno se orine en la ropa, y la disfunción eréctil, es decir, que no haya erecciones en los hombres. Es los más molestos, pero digamos que en general de las cirugías están las infecciones, el sangrado, ¿cierto? Y de la radioterapia también tenemos esos factores de riesgo en común, la disfunción eréctil también, la incontinencia también, sino que es otro tipo de incontinencia, sobre todo la que tienen estos pacientes. Una es de esfuerzos y otra es como de los cambios que se generan en la vejiga de haber dirigido los rayos hacia la próstata,
Como lo dijimos al principio, la próstata está en íntimo contacto con otros órganos, ¿cierto? Con la vejiga. Entonces, así como se quema ese tejido, por así decirlo, maligno de la próstata, también se pueden tener unos efectos secundarios sobre los órganos que están alrededor, entre esos la vejiga, el recto. Entonces, de ahí se desarrollan unos síntomas urinarios que pueden ser crónicos, ¿sí? Y también incontinencia. Listo, doctor, vamos a ir a nuestra última tanda institucional y ya regresamos para seguir hablando del cáncer de próstata. En nuestro espacio La Granja estamos resaltando el campo y por eso les mostraremos todos estos proyectos agropecuarios de la región. No se lo pierda todos los jueves a las 7:25 de la noche. ¿Sabías que el sábado 17 de noviembre de 2007 se emitió por primera vez UNS, el informativo, y desde entonces cada sábado se ha informado a la comunidad en este espacio? En este set siempre nos acompaña un profesional del derecho con el fin de guiarlos y educarlos en esos temas de índole legal que se presentan en nuestra vida diaria. No se pierdan este espacio por AUPAN, la televisión de los andinos. Televidentes, gracias por continuar conectados con Signos Vitales. Ya estamos llegando a la última parte de este espacio. Antes de la pausa estábamos hablando con el urólogo sobre esos procedimientos y tratamientos que se tienen hoy en día ofertados a la comunidad para el tratamiento del cáncer de próstata. Se nos quedó pendiente por mencionar uno, doctor, y es la terapia hormonal. Tengo entendido que entonces se aplica para pacientes que ya están como en una etapa más avanzada de la enfermedad. ¿En qué consiste los pros y los contras de la terapia hormonal? Sí, digamos que lastimosamente, como dijimos, hay unos pacientes que se diagnostican en esa etapa de metástasis, es decir, de que la enfermedad ya no esté en el órgano, sino que salga a otros órganos adyacentes o a otros órganos a distancia. En esta etapa la enfermedad, digamos que es un poco más agresiva y los pacientes están más, tienen como un pronóstico más ominoso. Entonces, más o menos yo les cuento a los pacientes que el cáncer de próstata y las células de la próstata se activan y se alimentan, por así decirlo, de la testosterona, ¿cierto? La testosterona es una hormona que tenemos todos los hombres, se produce también las mujeres, sin embargo los hombres en mayor proporción. Se produce tanto en unas glándulas que se llaman las glándulas suprarrenales, en una muy pequeña cantidad, pero la mayoría se produce en los testículos, ¿cierto? Entonces los testículos son nuestra principal fuente de producción de esta hormona de testosterona. Entonces la testosterona es el principal, digamos, alimento, por así decirlo, de la enfermedad maligna de la próstata y hacia allá van dirigidas las terapias hormonales, a parar esa producción de hormonas que activan la enfermedad, ¿cierto? Hay dos opciones, una es quirúrgica, es decir, quitarle los testículos al paciente, nosotros llamamos orquiectomía. Digamos que esta es una cirugía que ha ido pues como en desuso por el desarrollo de nuevas, digamos, terapias que pues obviamente no son tan invasivas para los pacientes, ¿cierto? Entonces en esas dos tenemos unos tratamientos hormonales que básicamente hacen lo mismo, paran la producción de testosterona en el cuerpo y por ende no hay, digamos, activación de estas células malignas de la próstata.
Entonces nosotros en esta etapa ya el tratamiento no va dirigido al órgano, sino como va dirigido a todas las hormonas que pueden, a todas las células malignas que pueden estar en diferentes órganos. Antes de que cerremos el espacio, quisiera como hablar a grosso modo de lo que es la urología como tal, o más bien como esa consulta. ¿Por qué de pronto una persona joven, no solamente pues la persona adulta o mayor que tiene de pronto condiciones a sufrir cáncer de próstata, pues debería consultar al urólogo? Una invitación también para que los hombres también se cuiden, se preocupen y se involucren también con esta consulta temprana. Sí, pues digamos que los urólogos nos encargamos pues como el estudio de todas las enfermedades de la vía urinaria, desde el proceso de su producción, la producción de la orina que se da en los riñones, el transporte por unos tubitos que se llaman los ureteres que van a la vejiga se encarga como de almacenar esa orina y ya se elimina finalmente, ¿sí? Entonces nosotros los urólogos nos encargamos del estudio de estos órganos y del aparato reproductor masculino. Entonces todas las enfermedades que tienen que ver con el aparato reproductor masculino, tanto en hombres jóvenes como en hombres adultos, como en niños, y también hay unas enfermedades que son comunes de los hombres y las mujeres, los cálculos, los tumores ya de otros órganos de la vejiga, de los riñones, ¿sí? Entonces de eso nos encargamos los urólogos. En cuanto a la pregunta, pues los hombres deberían consultar a su urólogo, pues porque los hombres hay varias enfermedades del aparato reproductor masculino que nos pueden afectar tempranamente. Entonces en hombres jóvenes es importante prevenir el cáncer de testículo, ¿cierto? También una invitación desde el autocuidado a hacer la evaluación y a que cada hombre se conozca cómo es el tema, cómo es su anatomía personal en cuanto a los testículos, porque cualquier, digamos, nodulación que uno pueda encontrar en los testículos también puede ayudar a un diagnóstico temprano de una enfermedad maligna de los testículos, ¿sí? Cualquier lesión que podamos tener en el aparato reproductor, en el pene, ¿sí? Es importante evaluarla. Entonces de ahí la importancia que todos los hombres hagamos un autocuidado y una consulta temprana al urólogo. Doctor, pues gracias por esas palabras. Es muy importante que los hombres, no solamente las mujeres y también pues las personas jóvenes se preocupen por su salud, en este caso pues por visitar el urólogo. Antes de cerrar el espacio vamos con la última sección, que es cultura médica. La hiperplasia prostática benigna, también llamada agrandamiento de la glándula prostática, es una afección frecuente a medida que los hombres envejecen. El agrandamiento de la glándula prostática puede provocar síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga. También puede provocar problemas de la vejiga, vías urinarias o riñón. Listo, ahí teníamos el término para esta semana. Siempre aquí en esta sección buscamos ir culturizando a la gente en temas que por supuesto abordamos en este set. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros este tema que es muy importante para la comunidad. No, muchas gracias a ustedes, al canal, a la comunidad de Andes y feliz tarde. Nosotros televidentes nos vemos la próxima semana con un nuevo tema de interés para toda la comunidad. Recuerda que en Signos Vitales nos interesamos por orientarlos, educarlos y por supuesto acompañarlos en temas de promoción y prevención de su salud y su bienestar. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.